Durante las fiestas de Navidad y fin de año, los índices de accidente de tránsito aumentan considerablemente en el país. Por esa razón, las autoridades se preparan para atender el mayor número de siniestros. La Agencia Nacional de Tránsito despliega varios operativos en todo el Ecuador. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Así es, vamos a hablar de este lamentable tema que causa mucho dolor a decenas, quizás cientos de familias ecuatorianas que pierden a sus seres queridos en el uso de transporte público, especialmente transporte privado, y generalmente se produce en estas épocas de feriado donde se moviliza gran cantidad de ciudadanos a lo largo y ancho del país. Está con nosotros ahora mismo el doctor Álvaro Guzmán, él es director de la Agencia Nacional de Tránsito. Doctor Guzmán, bienvenido a Notimundo, buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Sabemos que nos trae buenas noticias, al menos estadísticamente hablando, respecto de las muertes en las vías que han sido consideradas por muchos analistas como un problema de salud pública prácticamente. Sí, efectivamente la accidentabilidad del transporte en general a nivel mundial es una problemática que ha sido considerada como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Son cerca de 1.3 millones de muertos al año en las vías de todo el mundo. Sin embargo, este año en el Ecuador nosotros hemos implementado una serie de planes y estrategias que nos están dando un resultado bastante alentador para saber que estamos yendo por el camino correcto. ¿Qué cifras nos tiene? A ver, nosotros hemos conseguido, primero que nada, una reducción del 83% en los excesos de velocidad en transporte de pasajeros, en transporte inter e intraprovincial. ¿Cómo lo miden? ¿Por el número de infracciones? No. Todos los buses en el país tienen un equipo GPS, un kit de transporte seguro que nos permite no solamente hacer el monitoreo, sino el análisis de datos de todo lo que se levanta a través de ese kit. Uno de los factores que medimos es velocidad. Entonces, comparando el año pasado con tenemos una reducción del 83% en excesos de velocidad. Uh-huh. Esto se ve traducido en las cifras de accidentes, lesionados y fallecidos. Tenemos 42% menos siniestros con respecto al año pasado. Estamos hablando de todo el año. De todo el año, hasta noviembre. Uh-huh. Hasta noviembre, enero-noviembre del 2018 comparado con enero-noviembre del 2019, tenemos una reducción del 42% de siniestros, 12% menos lesionados y 80% menos fallecidos. 80% menos fallecidos. Eso es como haber salvado 181 vidas. Esos son 181 familias que pasarán juntos esta Navidad, que pasarán juntos el Año Nuevo. Y con respecto al feriado, es importante para nosotros dejar claro que en este año, en todos los feriados de este año, han habido 0 fallecidos en transporte público de pasajeros. No necesariamente 0 siniestros. No necesariamente 0 siniestros, pero 0 fallecidos. Ahora, ¿por qué se dan estas cifras, estos porcentajes que usted nos está dando? ¿Debido a qué? ¿A qué acciones ha tomado la Agencia Nacional de Tránsito para que esto sea posible? Son una serie de medidas que hemos liderado desde la Agencia Nacional de Tránsito, pero las hemos trabajado integralmente y articuladamente con una serie de entidades como son el ECU 911, que es una herramienta fundamental para poder tratar este tema, Policía Nacional, Comisión de Tránsito del Ecuador, Ministerio de Turismo, es también un ministerio sumamente importante para nosotros en este tema, Ministerio de Salud y los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Y el Cuerpo de Bomberos no participa también como...? Eventualmente sí, pero en las mesas de seguridad no hemos trabajado con ellos. Desde la Agencia Nacional de Tránsito lo que hemos hecho es levantar toda la estadística que existía en los kits de seguridad, porque este sistema de transporte seguro fue implementado hace algunos años, pero solamente era utilizado como una herramienta de seguridad ciudadana para verificar en el momento que había algún asalto, algún secuestro express y este tipo de... Estábamos subutilizando la tecnología. Exactamente. Entonces, en el momento en que esta administración llegó a la Agencia Nacional de Tránsito y entendimos el potencial que tenía este sistema, desarrollamos un sistema de monitoreo el cual nos permite seguir en línea lo que sucede dentro de los buses, pero más importante que eso es que teníamos 6 años de información almacenada. Esa información
la analizamos y la seguimos analizando profundamente para identificar cuáles son las vías en el Ecuador que son más propensas a que exista un accidente, cuáles son los horarios, los días, incluso las operadoras. ¿Y qué resultado tienen de aquello? Primero, tenemos más de 30 operadoras intervenidas en operación. ¿Qué significa que son intervenidas en operación? Que no esperamos a que haya un accidente para trabajar con ellas, sino que cuando vemos que hay un perfil que exceden con mayor frecuencia la velocidad, antes de que haya un accidente, a través de un consultor privado que la operadora contrata, trabajamos en algunos aspectos, porque el accidente es solamente la punta del iceberg de una serie de problemas. Absolutamente. Entonces hay que ir a trabajar la base de la problemática, no solamente ir a la sanción o que la educación, que son temas importantes, pero si no solucionamos estructuralmente este problema, el futuro no es muy positivo. Entonces tenemos nosotros más de 30 operadoras que están trabajando en sus procesos administrativos, en su talento humano, en la forma en cómo dan mantenimiento a los vehículos, compras, atención al usuario. Son algunos elementos que nosotros hemos definido dentro de la agencia, y ellos están directamente trabajando con un consultor que nos envía informes periódicamente. La idea es que todas estas operadoras vayan cambiando su modelo de gestión, porque normalmente siempre se ha pensado, no es que tienen que implementar la caja común, no es que tienen que trabajar de esta forma, no. Pero más allá de eso, tenemos que trabajar conjuntamente con las operadoras para que cambie íntegramente el modelo de gestión. Entonces, esa es una primera medida que nos ha dado excelentes resultados. Luego, con los mismos datos que tenemos, ahora le decimos a la policía y a la Comisión de Tránsito del Ecuador dónde hacer los operativos. Porque antes se hacían los operativos donde había habido un accidente. Ahora le decimos, es probable que aquí haya un accidente. Entonces trabajamos en prevención. Y no van todos los días a cualquier hora. Van en los días que les asignamos, en los horarios que les hemos asignado. Producto del estudio. Producto del análisis de las estadísticas. Entonces, eso se refleja en los datos que tenemos ahora. Tenemos vuelvo a repetir las reducciones porque son importantísimas. Es 80% menos fallecidos, 42% menos siniestros y 12% menos lesionados. 181 vidas salvadas en el 2019. Doctor Guzmán, pero ahora hay que tomar en cuenta lo que se viene. Se viene el feriado de Navidad, se viene el feriado de fin de año, todo esto que nos está usted comentando con referencia al transporte público también debe ser aplicado al transporte privado. Es decir, muchos de los accidentes que se dan no solamente son en el transporte público, sino por vehículos que son conducidos lastimosamente por el exceso de velocidad, o también porque por las fechas se consume alcohol. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo reforzar determinadas vías en la ciudad? ¿Qué tipo de operativos van a desplegar ustedes durante estos días específicamente? A ver, es sumamente importante mencionar que el control dentro de los gobiernos autónomos descentralizados es responsabilidad exclusiva de las agencias metropolitanas de tránsito. Los que tienen para sí la competencia del transporte. Actualmente todos tienen, por constitución, todos tienen la competencia del transporte. No todos tienen sus propios agentes, pero sí los más grandes. Entonces, es importantísimo que sean los municipios quienes desarrollen sus propias estrategias, porque esos son los que están en el territorio, esos son los que manejan sus propias estadísticas. ¿Pero no lo manejan de forma coordinada con ustedes? Nosotros trabajamos coordinadamente los puntos donde tenemos las competencias conjuntas, por ejemplo, terminales, salidas de las ciudades, ingresos a las ciudades, la tramitología en los peajes, ahí trabajamos conjuntamente. Pero sí somos respetuosos de sus jurisdicciones y son ellos los responsables. Y aquí sí hacemos un llamado un poco fuerte, porque hay que dejar claro, la mayor cantidad de los accidentes se dan dentro de los gobiernos autónomos descentralizados, la mayor cantidad de fallecidos se dan dentro de los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, todo el esfuerzo que está haciendo el gobierno central para mantenerle a la red vial estatal segura, para mantenerle al transporte público de pasajeros como la forma más segura y eficiente de movernos en esa red vial estatal, las cifras no se van a ver reducidas en las cantidades que necesitamos si no tenemos un mayor compromiso de los gobiernos autónomos centralizados en temas de seguridad vial dentro de sus jurisdicciones. Los gobiernos autónomos descentralizados, y con razón, dicen, nosotros asumimos el tema del transporte, pero la Constitución también dice con recursos, y esos recursos no son entregados a los gobiernos autónomos. Los valores por concepto de
de tránsito y transporte, que son las matrículas, el gobierno ha venido entregando periódicamente, trimestralmente. En esos valores no existen mayores retrasos. Eso se ha venido pagando porque ese es un dinero en el que la Agencia Nacional de Tránsito no entra a la Agencia Nacional de Tránsito, sino nosotros solamente mandamos un informe y a través de ese informe va. Claro, pero lo grueso es la posibilidad de tener un presupuesto para crear su propio cuerpo de agentes de tránsito, que la mayoría de municipios no lo tiene. Los más grandes, donde se genera la mayor cantidad de accidentes, ya tienen sus cuerpos de tránsito. Aquí hay que trabajar, me parece que hay que poner más esfuerzo en este tema. Me parece que los municipios hacen un buen trabajo en varias áreas, pero en seguridad tienen que generar sus propias estrategias para comenzar a reducir estas cifras. Ahora, pero es importante volver al tema de temas como los controles de alcoholemia, por ejemplo. No se han hecho durante mucho tiempo en ciudades como Quito, no se han hecho controles de alcoholemia. Sé que ahora la nueva administración está empeñada en comenzar a hacer esos controles y los ha comenzado a hacer. Eso es fundamental. En Cuenca ya tienen una estrategia montada para eso y los índices de accidentes por conducir con alcohol han reducido drásticamente. Entonces son cosas pequeñas que no requieren de tanto presupuesto, pero sí de más gestión. Y hay una tercera causa que forma parte de las principales en materia de siniestros de tránsito, que es la impericia. ¿Qué se está haciendo frente a eso? A ver, la Agencia Nacional de Tránsito, desde nuestras competencias, lo que hemos hecho es sumamente interesante y vamos a empezar a aplicarlo en este año. Nos encantaría poder haber aplicado todas las políticas desde el día cero, pero eso es imposible, hay que saber administrar los recursos. Nosotros este año, el 2019, nos concentramos en transporte público inter e intraprovincial, porque es la forma en que la mayoría de los ecuatorianos se mueven. El Ecuador es un país terrestre y la gente se mueve en bus. En los que más han generado siniestros. Exacto. No son los cobra que el más, mayor número de víctimas. Mediáticamente son los que más se ven, y políticamente también es un tema que había que controlarlo y lo hemos logrado. Este año nos vamos a concentrar en vehículos particulares y moto, que en lo que va del año, de enero a noviembre, son el 83% de los fallecidos. Esto también nos ayuda a desmitificar un montón de cosas. Particulares y motos. Exactamente, porque normalmente es que los choferes profesionales, es que los sindicatos, es que cómo dan las licencias. Todas esas cosas tienen sus fundamentos, por supuesto. Pero porcentualmente hablando, sí son más, porque el número de vehículos de transporte público versus el número de vehículos privados es infinitamente menor. Sí, pero el número de kilómetros rodados y el número de pasajeros que lleva también es como se debe comparar. No podemos comparar una unidad contra una unidad, porque un vehículo liviano recorrerá en el mejor de los casos 15,000 kilómetros al año. Estamos hablando de vehículos que pueden recorrer fácilmente entre 100 y 150,000 kilómetros al año. En todo caso, nos ha dado alentadoras noticias, señor director. Es sumamente plausible la reducción de estos porcentajes: 80% menos muertos, 12% menos lesionados y 42% menos siniestros durante este 2019 respecto del 2018. Queremos agradecerle, quisiéramos podernos extender más porque las cifras así lo permiten, pero el tiempo nos impide. Le agradecemos al director de la Agencia Nacional de Tránsito, el doctor Álvaro Guzmán. Muchas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias a ustedes. Invito a la ciudadanía que en este feriado utilicen el transporte público. Es la forma más segura y eficiente de moverse en la red vial estatal. Muchas gracias. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. Con el auspicio